eh, dictarme los números que se les proporcionó la semana pasada en la hoja de trabajo anterior, por favor. Alguien que me los dicte. Está en Telegram, sí. Para que puedan verlo desde ahí. ¿Alguien lo tiene? Licenciado, ¿lo que hicimos en parejas o el anterior? El del viernes. Es que yo les mandé la foto donde estaban los datos de distribución de frecuencias. Ahorita lo voy a volver a mandar para que ustedes lo tengan a la mano. Lo que necesito es de que alguien me haga favor de dictármelos. Que el primero es 1.65, 1.63. No sé si alguien me puede continuar dictando para no estar viendo en dos lados al mismo tiempo. $1.65. Ajá, ese es el primero, ¿verdad? Ajá, luego 1.63, 1.65, 1.63, 1.69, 1.67, 1.53, 1.58, 1.60, 1.61, 1.65, 1.64, 1.71, 1.68, 1.66, 1.56, 1.59, 1.61, 1.62, 1.63, 1.63, 1.69, 1.67, 1.66, 1.58, 1.60, 1.61, 1.62, 1.64, 1.64 de nuevo, 1.55, 1.59, 1.66, 1.57, 1.61, 1.68, 1.66, 1.57, 1.72, 1.67, 1.64, 1.65, 1.64, 1.65, 1.66, perdón, 63, 1.63 en ese. 1.70, 1.62, 1.64, 1.60 y 1.62. 1.62 me dijo, ¿verdad? 1.62. Gracias. Bueno, entonces lo que voy a hacer es mejor quitar estas líneas de acá. Vamos a eliminarlas y comenzar a partir de aquí. Como les dije, en Excel la ventaja que tenemos es que no hay necesidad de ordenar de menor a mayor los datos. Entonces vamos a comenzar con la tabla de frecuencias. Primero vamos a comenzar con nuestro rango, con la cantidad de datos que tenemos. Recuérdense que es n. Y presionamos igual, vamos a escribir contar. Voy a abrir paréntesis y voy a seleccionar todos los datos que tengo. Si alguien tiene duda, por favor puede interrumpirme con todo gusto. Yo repito nuevamente, pero sí quisiera que por favor tuvieran la oportunidad de hacer sus consultas. Ahora, para el dato mayor, recuérdense
que era lo que habíamos dicho en este caso. Yo voy a presionar igual, después max de máximo, abro paréntesis, selecciono todos mis datos y lo que va a encontrar aquí es el dato mayor. Por eso es de que al presionar aquí me sale que mi dato mayor es 1.72. Dense cuenta que como me dieron dos valores después del punto decimal, los datos que voy a ir dejando como resultado los voy a ir colocando de esa manera. Por ejemplo, el dato menor, voy a escribir igual y la palabra min y abro paréntesis. Min, que significa mínimo. Entonces ahí me va a buscar el dato más pequeño que tenemos en esta cantidad de datos. Y el dato más pequeño es 1.53. Nos vamos con el rango. Si ustedes recuerdan, la fórmula de rango es igual al dato mayor menos el dato menor. Y tenemos que el rango entre estos datos es de 0.19. La clase, esa es una fórmula que pueden ir observando. Aquí voy escribiendo los datos. Voy a acercarme un poquito más también. A ver, permítanme. No me va a dejar hasta que ponga los datos. La fórmula de la clase es 1 más 3.322 por el logaritmo de la cantidad de datos tenemos. ¿Y cuántos datos tenemos? Tenemos 50. Entonces miren cómo está escrito 1 más 3.322 por el logaritmo de 50. Entonces esto me queda 1.64. Yo puedo ir pensando en tener 7 clases porque el dato que obtuve se pasó de 6. Aquí no se utiliza un aproximado, sino se dice, si se pasó de 6, es muy posible que tenga 6 clases, o sea, 7 agrupaciones para poder encontrar su frecuencia. Ahora, el intervalo. El intervalo va a ser la división del rango partido clase. Presiono Enter, vamos a dejarlo a 2 puntos decimales, a 2 valores después del punto decimal, y me queda 0.03. Bueno, primero vamos a comenzar con nuestros límites aparentes. Y en los límites aparentes voy a colocar el dato más pequeño. Y le voy a ir sumando el intervalo al siguiente. Entonces, ¿cómo le hago para sumarle el intervalo? Voy a seleccionar este y voy a sumar 0.03. Y eso lo voy a hacer durante 7 clases. 3, 4, 5, 6 y 7. Miren, ya tengo mi límite aparente. Vamos a escribir LA acá, este sería LI y este sería LS. Bueno, hasta aquí, si hay dudas, por favor pregúntenlo en este momento, si no, pues yo proseguiré, pero sí necesitaría mejor que hicieran sus consultas para no quedarnos con vacíos. Eso estuve hablando con un alumno la semana pasada, que por favor, con confianza, la idea es que vayamos aprendiendo. Bueno, para el límite superior, yo voy a tomar esto. Aquí no le puedo restar un entero, porque no son enteros los que estamos trabajando, sino que tendría que restarle 0.01. Licenciado, disculpe. Fíjese que se me fue un momentito el internet y me perdí en el límite inferior. Ahí podría volver a reexplicarle dónde lo sacó. Gracias, licenciado. No se preocupe. Solo voy a acercarme un poquito para que se mire más grande. Permítame un momentito. Va. Mire, pues voy a borrarlo todo para que así no les quede duda. Mire, pues. Para el límite inferior voy a seleccionar mi dato más pequeño. ¿Cuál es el dato más pequeño? Aquí lo tengo, miren. Entonces presiono Enter. Ya me sale el dato más pequeño. Ahora, a este límite yo le voy a sumar el intervalo, que es 0.03. Pero como acá la clase serían 7, entonces voy a tener 7 de estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta aquí llegaría mi límite superior, sumándole el 0.03. O sea, este más 0.03 es esto, más 0.03 es esto, y así nos vamos con los demás. Les comentaba que en los límites superiores yo no podría restarle la unidad porque estamos trabajando con puntos decimales.
Entonces, a este dato yo le voy a restar 0.01. O sea, le voy a restar, como decía el número anterior a 1.56, es solo vamos a mover esto, permítame, porque lo aproximó. Es 1.55. Ahora, nuevamente, a partir de este dato que ya lo tengo aquí, le voy a ir sumando el intervalo, que es 0.03. Y nos vamos hasta el final. Y la ventaja que vamos a tener acá, lo que tenemos que observar, es de que este dato sea igual o mayor al dato mayor. Que el dato mayor es 1.73 y acá tengo 1.72 y acá tengo 1.73. Eso significa que está bien. Si no, lo que tendría que hacer es añadirle otra clase más. ¿Qué sería sumarle 0.3 acá? Licenciado, 0.0. Ajá. licenciado, disculpe, ahí para plantear los límites, en lugar de, nosotros pues siempre estamos utilizando punto 5 para definir Para los los límites. reales. Para, Ujú. Eh, para los reales, bueno, eso lo comenté en el grupo. Ajá, pero Eh, yo tenía ahí una pregunta, una duda realmente. Dígame. Licenciado, ¿y por qué aplicar o por qué restar 0.01 y no 0.05? Yo tengo Ah, ahí la duda sí, en ese porque sentido. Ujú, no se porque preocupe. por lo regular utilizamos su punto 5. Entonces, para mí lo más razonable, de hecho yo me equivoqué en eso, lo más razonable hubiera sido restar 0.005, no 0.1, ¿verdad? Es que el 0.005 lo hacemos en los límites reales. En los límites aparentes no. Si usted observa, vamos a ver si tengo abierto la clase, solo para que usted lo mire. Vamos a ver. En las clases lo que hemos tomado es el número anterior, que es el número anterior. El 0.05 solo lo utilizamos en cómo se llama para los límites reales. Ahorita le voy a enseñar, permítame un momentito, así usted lo mira desde lo que hemos dado en clase. Vamos a ver. Ahí está, aquí. Si usted observa, yo no le resté 0.5 a los aparentes. Yo dije el número anterior a ese. Pero ahorita lo vamos a ver, solo que abra el programa para que usted lo mire, porque así queda como evidencia y usted lo puede observar mejor. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está, miren. El límite de rango inferior le sumé el intervalo. El número anterior a 28 es 27. Miremos otro. Ah, no, de ahí fue donde empezamos a hacer las demás. Pero sí fue, inclusive en este, mire. Aquí lo que le sumé el intervalo, que eran 5, 23 más 5 es 28, y el número anterior era 27. O sea, el intervalo es el que se va a mover en los límites aparentes. ¿Y por qué le resté 0.01 a este? Porque es el número anterior a 1.56. Ahora, a los límites inferiores, a estos límites inferiores, lo que le voy a restar es 0.005. ¿Por qué 0.05? Porque tenemos dos valores después del punto decimal. Entonces lo que tenemos que hacer es añadir esa cantidad de ceros que nosotros tenemos acá. ¿Y con qué fin? ¿Y con qué fin? Porque lo que siempre buscamos, por ejemplo, los inferiores le restamos 0.005 y a los superiores le sumamos 0.005. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque así el segundo límite inferior es igual al primer límite superior. El tercer límite inferior es igual al segundo límite superior. Y así nos vamos con los demás. En cambio, en los límites aparentes sí son diferentes. De 1.53 a 1.55, de 1.56 a 1.58. No sé si me explico. Por favor, si no, vuelva a preguntarme y yo con gusto le contesto. No sé si le quedó claro, por Muchas favor, si me... gracias. ¿Sí? Sí, muchas gracias, licenciado. Muy amable.
De nada. Licenciado, disculpe, para el límite superior, el 1.55, ¿de dónde fue que lo sacamos? Porque aquí sí me quedó claro que es el límite inferior, el 1.53. Va, el límite superior, ¿de dónde lo sacamos? Es la pregunta. Sí, licenciado. Va, mire pues, es que nosotros buscamos, ¿cuál es el número anterior a 1.56? El número anterior a 1.56 es 1.55. Que eso es lo que le estaba explicando a su compañera acá. Cuando yo sumaba el intervalo, el límite inferior, el dato más pequeño, yo le fui sumando el intervalo, pero el anterior fue el que coloqué acá, miren. 23 más 5, porque el intervalo aquí era 5, 23 más 5 es 28, el anterior es 27. 28 más 5 es 33, el anterior es 32. Y lo mismo hicimos acá, miren. 1.53 más 0.03 es 1.56 y el anterior es 1.55. Más 0.03 es 1.59 y el anterior es 1.58. Así me fui con los demás. No sé si aclaré su duda. Sí, licenciado. Ahora sí ya. Muchas gracias. No, de nada. Por favor, pregunten, que eso es lo que a mí me interesa, que ustedes vayan preguntando. Bueno, para la frecuencia, que esto es lo que esta forma de realizar la frecuencia, sí les comentaba desde la primera vez que lo hicimos en Excel, sí se necesita un procedimiento muy específico. Lo que vamos a hacer en este caso es escribir igual la palabra frecuencia. Voy a abrir paréntesis y miren acá, porque dice frecuencia, paréntesis, y me dice primero datos. Aquí voy a seleccionar todos los datos que tengo. Todos los datos que tengo. Voy a subir. Si usted se da cuenta, después de datos sale una coma. En algunas computadoras les va a salir punto y coma. Si le sale coma, pues presiona coma. Si le sale punto y coma, ustedes presionan punto y coma. Eso no hay problema. En el caso de mi computadora me sale coma, por eso fue que estoy agarrando coma. Y después me dice grupos. En los grupos voy a seleccionar mis límites superiores. Cierro paréntesis y presiono Enter. Entonces, esto lo voy ya que está introducido el dato acá, lo voy a copiar para los demás. Y ya me salen todos los datos. Entonces, para que ustedes se den cuenta, voy a posicionarme en esta celda y voy a presionar autosuma para que me haga la suma de todos estos que tengo acá. Si ustedes observan, no me quedan los 50 datos que tenemos acá. ¿Pero por qué no me quedan? Porque queda abierto la situación, porque solamente tomamos los límites superiores, no los límites inferiores. Entonces nosotros vamos a utilizar un procedimiento para que se tomen en cuenta los inferiores. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a presionar la tecla F2. Después voy a presionar la tecla F4. Y por último, Control, Shift y Enter. Y miren, ya me contó cuántos datos tengo, dónde están la mayoría de datos, y la suma me dio los 50 datos que tengo acá. Si hay dudas, por favor, pregunten en este momento. Si no, yo prosigo. ¿Está claro? Está claro, licenciado. Muchas gracias. Bueno, continuemos entonces. Ahora nos vamos con la marca de clase. ¿Cómo vamos a sacar la marca de clase? Escuchen bien, recuerden, eso lo habíamos dicho la vez pasada. Voy a presionar igual, después promedio, abro paréntesis. Licenciado, una preguntita. Sí, dígame. Fíjese que si en dado caso, por ejemplo, yo pues yo lo trabajé con números enteros, no lo trabajé con decimales, o sea, con 1.5. Entonces, ¿varía totalmente todo esto o seguiría lo mismo? Perdone. ¿En dónde trabajó con 0.5? En todo, o sea, no trabajé con un 0.5, sino que trabajé con números enteros, todos prácticamente, porque eso es lo que yo había entendido, que en ese día no tenía buena señal, entonces yo le había entendido que teníamos que transformar los 1.5 por ejemplo, si en estos datos, por ejemplo, 1.65, entonces lo pasaba a 165, entonces eso es lo que yo había entendido, entonces...
Lo único que tendría que verse en ese caso es que van a quedar 2 puntos decimales, ¿verdad? O sea, usted lo trabajó con enteros. Lo Ajá. único que había que señalar en este caso, solo déjeme ver con qué fue lo que, como aquí están hablando de estaturas, entonces usted estaría hablando de, porque estos son datos de alturas de personas en metros, ¿verdad? Entonces usted tendría que decir que sus resultados son en centímetros, para que ya quede correcta la información que usted está dando, ¿verdad? No sé Ok. si... Entonces Ajá, sí, sí me quedó claro. Ok, gracias, licenciado. muy bien. Y Bueno, en este caso, ¿qué voy a hacer? O sea, como yo ya le había enviado, ¿lo vuelvo a reenviar corrigiéndolo o póngame, lo dejo así? póngame en un mensajito, póngame, yo trabajé en centímetros, así póngame. Ok. Muchísimas. Va. Bueno, entonces la marca de clase, vamos a escribir promedio, voy a abrir paréntesis y voy a seleccionar los dos límites, tanto inferior como superior, del aparente o puede ser de real, cualquiera de los dos le tendría que quedar igual. Cierro paréntesis y presiono enter. Ahora, donde miran este cuadrito, voy a posicionar mi cursor y bajo hasta el final. Y ya me saca la marca de clase de todos los límites que tenemos acá. Si ustedes se recuerdan, la media, nosotros lo encontramos con la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido dentro de n. Esto lo tenemos, vamos a ver si lo tenemos para que usted lo tenga en vista. Esta es la fórmula de la media aritmética. La sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido dentro de n. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Perdón, es fx5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un producto. Voy a multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Y eso lo voy a seleccionar desde acá hasta el final. Entonces ya tengo mi frecuencia por la marca de clase. Como les estaba comentando, esto era lo que necesitaba para poder hacer mi media, porque la media es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase. Voy a presionar aquí autosuma, la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido dentro de 50. Entonces, me está saliendo aquí que el dato promedio de las alturas de las mujeres, que salió en este caso, es de 1.63. Eso sería lo que nosotros tendríamos en este caso. Ahora, ya encontramos lo primero. Nos vamos con lo segundo, que sería la moda. ¿Cómo encontramos la moda? Podemos observar su fórmula acá, que aquí la tenemos. Es límite real inferior más delta 1 partido delta 1 más delta 2 multiplicado por el intervalo. Entonces, el delta 1 estábamos diciendo que es la frecuencia mayor y menos la frecuencia mayor menos la frecuencia anterior. Y el delta 2 es la frecuencia mayor menos la frecuencia posterior. Entonces, la moda, ¿cuál es el dato más grande que nosotros tenemos en la frecuencia? Es este 15 que ustedes observan acá. Entonces yo voy a seleccionar esto, le voy a poner un color, vamos a ponerle un color así suavecito. Vamos a ver, un verde muy claro. Ahora, aquí está según la fórmula, mi límite real inferior. Lo tenemos en esta posición. Más, vamos a necesitar el delta 1 y el delta 2. Vamos a sacar estos deltas. Delta 1 y vamos a poner aquí el delta 2. Entonces, primero, ¿cuál es el delta 1? La frecuencia más grande menos la frecuencia anterior. Este es el delta 1. Y el delta 2 es la frecuencia más grande menos la frecuencia posterior, o sea, la que sí. Este es el delta 1. El delta 2. Ahora, la moda es el límite real inferior, es este que tenemos acá, más, vamos a abrir paréntesis, delta 1 dividido, voy a abrir otra vez paréntesis, delta 1 más delta 2, voy a cerrar dos veces paréntesis,
y esto lo voy a multiplicar por el intervalo que lo tengo en esta posición. Presiono Enter y me sale que la moda también es 1.63. Vamos a ver, si hay dudas, por favor, tengan ustedes la confianza de preguntar, que es lo que a mí me interesa que vayan quedando claras las situaciones. ¿No hay dudas? Licenciado, disculpe, ¿podría volver a explicar la media y después la moda? Gracias, licenciado. Muy bien, no tenga pena. Voy a volverlo a hacer, no se preocupe. Les estaba comentando que aquí tenemos las fórmulas de la media, y de la moda y de la mediana. Entonces, solo lo que voy a hacer aquí es para que, voy a poner recorte, lo voy a poner recorte y les voy a mandar esta imagen de las fórmulas aquí al chat para que ustedes lo tengan a la vista. Ahí está. Entonces ustedes pueden ir comparando la fórmula, ¿verdad? La media, decía acá, es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido dentro de n. Entonces sería la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase, que es esto, dividido dentro de n. N es igual a esto, miren, son iguales. Entonces n sería este. Entonces nos queda que la mediana es 1.63, que sería prácticamente lo que nosotros tenemos en estos datos. Ahora, para la moda, si usted observa, es límite real inferior más delta 1 partido delta 1 más delta 2 multiplicado por el intervalo. ¿Pero qué significa esto? El LRI es el límite real inferior. El delta 1 es la frecuencia más grande menos la frecuencia que está antes. O sea, sería la más grande menos la que está antes, menos la anterior. Y el delta 2 va a ser la frecuencia más grande menos la posterior. En este caso, el delta 2, que lo tenemos acá, es la frecuencia más grande menos la posterior, que en este caso sería 12. Partiendo de aquí, ya utilizo mi fórmula. Dice límite real inferior, por eso puse igual primero, límite real inferior más delta 1, que es esta, dividido, voy a abrir otro paréntesis, delta 1 más delta 2. Voy a cerrar mi paréntesis 2 veces. Y lo voy a multiplicar, porque así dice aquí en esto nos dice que lo multipliquemos por el intervalo. Entonces lo voy a multiplicar por el intervalo. Presiono Enter y me sale que la moda también es 1.63. No sé si está claro. Si aclaré su duda, por favor me comenta. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora la mediana. Para la mediana, sí, diga. Disculpe una pregunta. Dígame. Conforme a la moda, por ejemplo, a mí me quedó 1.64, pero me estoy dando cuenta que es porque el intervalo yo ya lo había disminuido sus decimales. ¿Será que ahí tendría algún error? Bueno, déjeme revisarlo porque me imagino que usted lo trabajó con datos aproximados, ¿verdad? Ajá, lo trabajé con Bueno, si se 0.03. trabajó con datos aproximados, se espera que tenga un error en 0.01, ¿verdad? Que es lo que usted tiene de error, eso no hay problema. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, mi fórmula de la mediana es límite real inferior más, paréntesis, n partido 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividido entre la frecuencia de la mediana y todo esto multiplicado por el intervalo. Esa es la fórmula de la mediana. Entonces, primero lo que voy a hacer es encontrar ese n partido 2. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el n y lo vamos a dividir dentro de 2. ¿Sí? Eso significa que me queda 25. Hacemos una columna para la frecuencia acumulada. ¿Cómo encontramos la frecuencia acumulada? Presiono igual y selecciono mi primer frecuencia. Eso es lo primero que hago. Ahora, la frecuencia acumulada voy a tomar y le voy a sumar la segunda frecuencia. Entonces, como ya tengo los datos ingresados, copio hasta el final.
¿Y cómo sé que esto está bien? Porque el último dato tiene que quedar igual a este. Miren, este último dato tiene que quedar igual a este. Eso es lo que me ayuda a mí saber que estamos bien. Bueno, miremos pues. Como es 25, vamos a encontrar un número que sea igual a 25 o un poco mayor. En este caso 16 es menor. El que le seguiría sería 31. Entonces aquí va a estar mi mediana también. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ponerlo un poco más grueso. Y aparte de ponerlo un poco más grueso para que ustedes lo puedan ver bien, le voy a cambiar de color de línea. Le voy a poner color rojo para que ustedes lo miren. Vamos a ver si cambia. Sí se mira un poco rojo, ¿verdad? Solo que va uno por uno. Bueno, entonces este sería también el dato que utilizo para mi frecuencia acumulada. No siempre va a ser lo mismo, quiero ser enfático en eso. No siempre va a quedar esa misma situación. Entonces, vamos a trabajar a partir de aquí. También en mi fórmula dice el límite real inferior. Entonces voy a tomar este dato más, vamos a abrir 2 veces el paréntesis. Aquí se abre 2 veces el paréntesis porque tenemos una resta en el numerador de n partido 2, que es esto, menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería esta que tenemos acá. Voy a cerrar paréntesis, un paréntesis nada más, dividido la frecuencia que tengo en esta posición, que sería 15. Cierro otra vez paréntesis y lo voy a multiplicar por el intervalo. Y me sale que la media, la moda y la mediana son iguales. Cuando la media, la mediana y la moda son iguales, que son casos muy extraños, esto significa que mi distribución de frecuencias es considerada como una normal, así se le llama. Cuando estos 3 datos son iguales, se le llama que los datos son considerados como una distribución normal. Bueno, a partir de aquí nos correspondía hacer las gráficas. Vamos a poner aquí gráficas. Comenzamos con el histograma. Voy a tomar los datos de la frecuencia, si ustedes se recuerdan bien. Voy a insertar, y voy a seleccionar el primero. Entonces aquí ya tengo esto. Lo que voy a hacer para esta parte es posicionarme aquí abajo, si ustedes se recuerdan, porque aquí solo me salen las clases, la primera clase, la segunda clase, la tercera clase, la cuarta, etc. Estas son clases. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar datos y voy a tomar en consideración solo voy a poner editar, permítanme. Voy a hacerlo otra vez. Voy a tomar los datos, seleccionar datos, voy a poner aquí editar y voy a seleccionar mis límites reales. Pongo aceptar y aceptar. Ahora, otra cosa que necesito acá para que sea un histograma, porque así como está, esto ya está catalogado como barras. Entonces lo que voy a hacer es dar formato a la serie de datos. Entonces me va a salir un espacio aquí, y aquí donde dice ancho de rango, yo voy a presionar el número 0. ¿Por qué el número 0? Porque así quedan pegados a la par. Otra cosa que voy a hacer es que mi borde, el color de mi borde, lo voy a dejar con color negro. Así ustedes pueden observar la separación del histograma. Entonces aquí voy a presionar histograma. Y si ustedes observan, sí sería una forma de una distribución normal la que nosotros estamos observando en este caso. Entonces esa sería mi primera gráfica, el histograma. Voy a alejarme un poquito para que lo miren. Bueno, para la siguiente gráfica, que se llama el polígono de frecuencias, voy a seleccionar mi frecuencia, me voy a insertar, pero me voy a ir ahora donde están estas líneas, miren, y voy a seleccionar la primera.
y aquí tendría mi polígono de frecuencias. Entonces voy a poner aquí polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias, si ustedes se recuerdan, el dato que nosotros utilizamos en la parte horizontal son los límites reales. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Licenciado, disculpe, fíjese que al momento que yo hice la gráfica, yo no lo hice de 2 en 2 aquí en la parte vertical, yo lo hice de 1 en 1. Ah, mejor todavía. Si es de 1 en 1, mucho mejor todavía. No, eso no hay problema. Ah, bueno, muchas gracias, licenciado. Voy a seleccionar aquí, voy a presionar clic derecho, voy a seleccionar los datos, a colocar aquí editar, y voy a seleccionar mis límites. Ah, no, son los aparentes los que tenía que señalar aquí, permítanme, voy a borrar otra vez. Voy a seleccionar mis límites aparentes. Y acá pongo aceptar y aceptar. Y aquí ya tengo mi fórmula para los límites, para el polígono de frecuencias. Esto lo podemos ir colocando aquí abajito. Y cómo se llama, y ya tenemos nuestra segunda gráfica. Ahora, para la ojiva, que sería nuestra tercera gráfica, vamos a trabajar con la frecuencia acumulada. Entonces voy a trabajar con la frecuencia acumulada. Nos vamos a insertar. Nuevamente voy a seleccionar las líneas. Y ustedes se van a poder dar cuenta de que hay un crecimiento siempre constante. Aquí la gráfica no decrece. Por eso se le llama ojiva ascendente. Ojiva. Pero aquí en lugar de las clases, nosotros podemos colocar las marcas, en lugar de las clases podemos colocar las marcas de clase. Entonces voy a poner aquí editar, voy a seleccionar la marca de clase, presiono aceptar y aceptar. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo 1.6, yo le puedo añadir presionando esto para que salga un 0, o perdón, aquí, presionando para que salga un 0 y ya salió también acá. O sea que como estas gráficas, si yo cambio un dato, lo va cambiando automáticamente las gráficas. Pero esta sería la gráfica de la ojiva. Y por último, me iría con la gráfica circular. Pero para la gráfica circular voy a necesitar la frecuencia porcentual. ¿Cómo voy a encontrar la frecuencia porcentual? Voy a tomar la frecuencia y la voy a dividir dentro del total de la frecuencia, pero para que los datos no cambien, o sea que este dato siempre sea 50, voy a presionar el signo de dólar entre la letra y el número. Entonces Shift 4 me sale el signo del dólar, presiono Enter y aquí voy a correr esto un poquito aquí, voy a seleccionar para abajo, ahí estamos. Ahora, para que me salga en porcentaje, aquí está este espacio para que me salga en porcentaje. Y aquí ya me salió un porcentaje en mi gráfica. Y si ustedes se dan cuenta, la autosuma me quedarían los 100 prácticamente. Entonces, aquí ya es muy sencillo lo que se tiene que hacer porque solo voy a cambiar el borde a negro. Ay, vale. Bueno, voy a intentar hacer otra vez el borde. Ahí está. Bueno, entonces, para esto voy a seleccionar todas las clases que tenemos aquí y me voy a la circular. Entonces aquí puedo poner circular. Algo más que podemos hacer aquí es seleccionar estos datos y poner, seleccionar datos y podemos colocar, editar para poder poner nuestros límites aparentes. Entonces presiono, pongo aceptar, así me dice esto, miren, de 1.53 a 1.51, aquí tengo la gráfica. De 1.56 a 1.58, aquí está mi otra gráfica. Pero algo más que podemos hacer en esto
es a que se agreguen la etiqueta de datos. Yo puedo poner agregar etiqueta de datos y ya me dan los porcentajes de la gráfica en este caso. Entonces aquí ya tendría prácticamente mi gráfica circular. Entonces ustedes pueden observar, aquí está la tabla de frecuencias, las medidas de tendencia central, que le vamos a poner aquí, medidas de tendencia central. Y aquí estarían nuestras gráficas, ya haciendo representativa los datos acá. Entonces, por ejemplo, podemos observar que la moda está en esta posición y está en esta posición. Eso significa que por esta posición estaría nuestro punto de inflexión. Aquí es donde la gráfica empieza a crecer de menor manera. Entonces, podemos ir intuyendo, podemos decir, se tiene un promedio de 1.63, el dato que señala mayor repitencia de frecuencias, o mayor repetición, perdón, la palabra es repetición, mayor repetición de datos de frecuencias es el 1.63, y el dato que es la mediana, que señala la mitad de los datos, es 1.63, que me señala la mediana que voy a tener igual cantidad de datos del 1.53 e igual cantidad de datos después del 1.53. Eso es lo que me señala a mí la mediana. ¿Hay dudas? Por favor, pueden preguntar en este momento. Sí, licenciado, yo tenía una duda. Dice que nosotros no hicimos la gráfica circular porque consideramos que estábamos trabajando con variable cuantitativa, por lo que solo hicimos histograma, polígono y ojiva. ¿Cuántas gráficas hizo, perdón? 3, el histograma, los polígonos y la ojiva, pero el circular no lo hicimos porque consideramos que era variable cuantitativa y no cualitativa. Y estuvimos revisando en un texto y pues decían que las gráficas recomendadas para una variable cuantitativa eran esas 3 y que la circular se recomendaba más para variables cualitativas. No sé si estoy en lo correcto. No, mire, realmente no necesariamente tiene que ser así. Lo que pasa es que las representaciones de gráfica nos pueden ir señalando distribuciones. La gráfica circular, lo que le puede señalar acá, puede señalar datos cuantitativos. Si usted se da cuenta, yo estoy categorizando mis gráficos cuantitativos por medio de la gráfica, solamente que están señalándose por medio de porcentajes. Es una forma para que se pueda observar en 100 personas cuántas personas podrían tener esa cantidad. Por ejemplo, aquí, le voy a enseñar para que usted lo entienda mejor. La mayoría, si quiero, no quiero decir que no es así, pero la mayoría sí utiliza esos datos para cualitativa. Y es cierto, pero también se puede utilizar para cuantitativa. Entonces, voy a enseñarle acá. Mire pues. Aquí, solo esperen un momentito, que voy a poner un poco más grande. Por ejemplo, en el caso de acá, voy a sacar un poquito esto para que lo pueda ver el porcentaje de este. Y lo que le estaba señalando aquí es de que entre los datos de las mujeres que tienen una altura de 1.53 a 1.51 es un 4%. Eso podríamos indicarlo que de 100 personas, 4 personas tendrían esa cantidad. De 1.56 a 1.58 tenemos 10. Eso significa que de 100 personas podríamos tener 10 o poderlo ver inclusive más simplificado. De 10 personas, una. Por ejemplo, de 1.59 a 1.61 está el de 18. Que eso nos señalaría otra vez de 100 tendríamos 18. Y esto es lo que nos va señalando estos porcentajes con estos datos cuantitativos. O sea, no siempre va a ser que sea específicamente, que sea solamente para cualitativo. Lo podemos utilizar para hacer una representación gráfica de cada 100, por ejemplo. No sé si me explico. Y otra duda respecto a la ojiva de Galton. Yo tengo un libro en el que me aparece que en el eje X van los límites reales y en el Y
la frecuencia acumulada. Sí, bueno, hay varios libros. Quiero decirles de que inclusive hay textos que utilizan fórmulas muy distintas a otros. O sea, hay diferentes textos que van inclusive a confundir. Y en el caso de acá, nosotros podemos ir tomando las agrupaciones en el eje horizontal de la forma en que nosotros podamos manifestar una agrupación de datos. Yo en este caso selecciono los límites reales en el caso de los histogramas, porque así se señala que no hay una separación entre los datos que se tienen, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, los límites reales, no hay una separación entre el segundo y el primero, entre el tercero y el segundo. Ahora, en el caso de los límites aparentes, yo lo utilizo para la gráfica del polígono de frecuencia, porque así se va viendo de este dato a este dato cuánto se tiene. En el caso de los libros, yo estoy utilizando, y le voy a ser muy sincero, estoy utilizando un libro que se utiliza en ingeniería, que se llamaba Prácticas Primarias. Ahora ya eliminaron este curso en ingeniería porque lo sentían muy sencillo. Entonces, por eso fue que lo eliminaron. Pero quiero comentarle que precisamente en ese libro se utilizaba la frecuencia, la marca de clase con el eje horizontal. Realmente no tendría por qué tener problema si usted quiere utilizar los límites aparentes, porque estamos señalando una agrupación de datos. Ah, ya. Entonces, nosotros utilizamos en la ojiva de Galton en el eje X los reales y en el Y la frecuencia acumulada, lo podemos dejar así. Sí, lo puede dejar así, no hay problema. Ah, y en cuanto a la gráfica circular, ¿la tenemos que hacer y agregar a nuestro trabajo o podemos dejar solo las tres que hicimos? Bueno, mire, lo que podría hacerme de favor, ya que se terminó el tiempo, es que me pueda adjuntar en un mensajito lo que en un archivo Drive me puede mandar la gráfica circular. Ah, muy bien, gracias, licenciado. ¿Estamos? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, quiero comentar, este viernes vamos a tener una práctica